Nuestras Biblias en Mateo capítulo 14 esta mañana. Mientras estaba preparando esta enseñanza, algo que venía a mi mente es las situaciones que el Señor en su gracia permite que pasen en nuestra vida, que se vuelven una carga a nuestro corazón. Y hay muchas pruebas y dificultades en la vida del creyente, pero tal vez una de las cosas más difíciles con las que tenemos que lidiar es con el rechazo de las personas que amamos al evangelio que tanto valoramos. No es fácil, ¿no? No es fácil la indiferencia, no es fácil la apatía, no es fácil cuando uno en amor está queriendo mostrar el peligro, la condición del corazón, y la persona lo toma como si estarías atacándole y se defiende y contraataca y te convertiste de repente en su enemigo, solo porque estás siendo fiel a hablar la palabra. No es fácil ver personas que amás endurecerse cada vez más y estar cada vez más lejos del reino. O ver a una persona que en un momento muestra mucho gozo y disposición y quiere seguir a Cristo y pasa el tiempo y niega la fe o sale a luz la realidad de su corazón. Esta persona nunca amó al Señor, amaba otras cosas, amaba las cosas de este mundo. Eso te duele mucho, te entristece. Y si no fuese por la gracia del Señor, esa tristeza creo que nos destruiría. Nos agobiaría tanto que no la podríamos sobrellevar. Y en parte es porque las mentiras que Satanás traería a nuestra mente serían tan fuertes y no tendríamos herramientas para resistirlas. El diablo te traería a tu mente, ves, al final el evangelio no es efectivo. Vos lo predicás y nada, no pasa nada. O te diría, mira, si esas personas cayeron, ¿qué te queda a vos? ¿Qué esperanza tenés? Vos también vas a caer. No hay esperanza, no hay seguridad, no hay nada, no hay terrenos firmes. Si vos solo verías ese lado y esa tristeza, vos te sentirías traicionado personalmente, decepcionado por el ataque de estas personas. Y llegaría un momento que tal vez no podrías llevar más esa carga. Pero el Señor es tan bueno que ha traído su palabra a nuestra vida y ha hablado sobre esto para anticiparnos todo esto que vamos a vivir y darnos las herramientas para enfrentarlo. Y no nos pinta un cuadro sencillo, no nos pinta un mundo de rosas, pero nos explica por qué está pasando lo que está pasando y nos da promesas seguras en donde podemos confiar. Eso es lo que Jesús hizo en el capítulo 13 de Mateo, ¿no? Los discípulos empezaban a ver que la tormenta se avecinaba, empezaban a ver la dificultad, la oposición, el rechazo, el ataque, y ni se imaginaban lo duro que se iba a poner. Ni se imaginaban cómo la gente que ahora simplemente está mostrando indiferencia a Jesús, mañana le van a crucificar. No se imaginan cuánto ellos van a tener que pagar, qué precio van a tener que pagar por seguir a Cristo. Pero aunque todavía no lo saben, Jesús sí lo sabe y Jesús le va a preparar con las parábolas del capítulo 13, en donde Jesús cambió sus falsas expectativas y las acomodó a la realidad. Miren, no esperen que el reino de Dios, que está acá entre nosotros, signifique que ahora no va a haber enemigos. No esperen que porque el reino de Dios está acá, todos van a responder con fe y con obediencia al reino de Dios. No esperen que los que están diciendo que quieren seguir a Cristo van a seguir a Cristo. No lo esperen. En las parábolas Jesús les explicó cómo el reino crece a través de la predicación, pero hay diferentes respuestas. Cómo el reino a veces no se ve como algo significativo, no te parece que va a sobrevivir, te parece es tan frágil, es tan débil. El reino de Dios es algo poderoso, algo que crece orgánicamente y va a llegar a abarcarlo todo. El reino de los cielos para muchos no tiene ningún valor. Te tratan como un loco, como un fanático, y para vos es el tesoro más grande, pero es normal, es así, porque solo algunos encuentran el tesoro, solo algunos encuentran esa perla de gran precio.
Entonces Jesús está diciendo a los discípulos, tranquilos, estás bien, es normal, esto va a pasar, esto tiene que pasar. Así es como Dios planeó establecer su reino. No desesperen. Ahora, todas esas palabras eran necesarias por lo que va a venir ahora. Ahora en el final del capítulo 13, la historia que vimos la semana pasada y ahora las que vienen, llega el momento de la presión, llega el momento del rechazo, llega el momento del ataque, llega el momento de la indiferencia. Pero ahora tienen el capítulo 13, tienen las parábolas, saben cómo responder a esto. Pero aún así, no va a ser fácil para ellos enfrentarlo. Lo que vamos a ver después de esas parábolas es cómo los discípulos empiezan a enfrentar este rechazo. Lo primero que vimos la última vez fue cómo en el pueblo donde Jesús nació, donde estaba la gente que le conocía, con la que él creció, la gente que vio todo, esa gente que tenía el mensaje, las señales, esa gente va a tropezar con la familiaridad que tenían con Jesús. Y como Jesús era uno más del pueblo, no lo van a tomar en serio. No van a creer que Él es el Mesías. Y va a ser de tropiezo y ellos van a rechazar. Y decíamos la vez pasada, el peligro de la familiaridad, el peligro de que los que más acceso tienen al Evangelio no lo tomen como algo importante. Y las personas más cercanas, las personas que nos ven, las personas con las que nos criamos, las personas que son nuestros amigos, esas personas a veces son las que más lejos están del Evangelio, porque sienten que el que nos conozcan a nosotros hace que el Evangelio no sea algo tan valioso. Y hoy vamos a ver otra historia que tiene que ver con ese rechazo de Israel a Cristo. La historia que vamos a leer hoy es la historia del rechazo al mensajero de Cristo, a Juan el Bautista. En el capítulo 14, ahí del 1 al 12, se relata la muerte de Juan el Bautista, dice en mi Biblia. Y claro, acá no ves el rechazo directamente a Cristo, pero claro, rechazan al vocero de Cristo porque rechazan a Cristo mismo. Si ellos hubiesen creído que Cristo es el Mesías, el precursor de Cristo hubiese sido tomado como Elías, el profeta que estaba preparando el camino para el Mesías. Pero ellos no creen que Cristo es el Mesías, no creen que Juan es el precursor de Cristo. Y nos va a relatar Mateo la situación en la que Juan va a ser ejecutado y cómo el rechazo de Juan va a ser simplemente una evidencia más del rechazo de toda la nación a Cristo y a su mensaje. El rechazo a los mensajeros de Cristo es un rechazo a Cristo y su predicación y su mensaje. Cuando vemos a Juan ahora ser rechazado y perseguido y ejecutado, en un sentido no nos extraña, porque Jesús ya ha venido diciendo en varias oportunidades que los que le sigan a Él van a recibir el maltrato y la persecución. ¿Se acuerdan ahí en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice en el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El versículo 11 había dicho que eran bienaventurados los que sufren persecución, y ahora dice, alégrense porque este es el patrón. Todo profeta fiel ha sido resistido, ha sido combatido, ha sido atacado. De hecho, si vos tenés a una persona que todos están a su favor, tenés que preguntarte si él es un verdadero vocero de Dios. Porque más bien Jesús advirtió que los falsos maestros son los que son amados, los que son seguidos y aplaudidos, pero los hombres fieles van a sufrir. Van a sufrir porque ellos van a ir en contra de la cultura, van a sufrir porque ellos van a señalar el pecado, van a sufrir porque ellos van a hablar con la autoridad de Dios a personas que quieren vivir como ellos quieren, no quieren someterse a la autoridad. Entonces el vocero de Dios, como regla, va a ser perseguido. No nos sorprende entonces que el mayor de todos los profetas que jamás vivió sea también perseguido y ejecutado. No solamente los profetas, sino que Juan va a ser un ejemplo
de lo que Jesús enseñó en forma general para todos sus hijos. No es solamente los profetas los que van a sufrir. Dios puso a su pueblo como luz y sal en un mundo oscuro y en un mundo en corrupción. Entonces Jesús, cada vez que le habló a sus discípulos, le dijo, si me quieren seguir, tienen que renunciar a todo. Porque va a requerir ese grado de compromiso que vos termines tu carrera. Porque tarde o temprano va a venir una decisión. Tarde o temprano vos vas a tener que elegir. Me cuido, me protejo mis intereses, protejo mi imagen, protejo mis bienes, o soy fiel al llamado de Dios. Tarde o temprano vas a tener que elegir. Comprometo el mensaje que estoy predicando y los vuelvo a todos mis enemigos, y me mantengo bien, o no lo comprometo y los vuelvo a todos mis enemigos. Tarde o temprano esa decisión va a expresarse. Así que todo hijo de Dios tiene que mirar a Juan no como un caso aislado de algo extremo, sino que tiene que mirarlo como el precio que Cristo va a demandar de todos sus hijos. Hombres y mujeres que están dispuestos a ir en contra de la corriente, a ser heraldos fieles, a ser luz y sal en un mundo hostil y están dispuestos a pagar el precio máximo. Y vivir con fidelidad aun cuando eso implique ser ejecutado literalmente. En Juan capítulo 15, no lo busquen, pero ahí si quieren anotar, Juan 15, 18 en adelante, Jesús dijo estas palabras, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y si yo no hubiera hecho entre ellos estas obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis también testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esto es la norma para el pueblo de Dios, enfrentar la dificultad. Así que cuando hablábamos en el capítulo 13 de falsas expectativas, ahora llega el momento de verlo en la práctica. ¿Estás dispuesto a vivir como Juan el Bautista? A ser un hombre que no va a claudicar, o una mujer que no va a claudicar cuando llegue la presión. Que va a entender, esto es normal, esto va a pasar, Jesús lo anticipó, pero yo voy a tener que enfrentarlo. Cuando leas la historia ahora, quiero que pienses en tu vida y que pienses si hay características de Juan que se reflejan en tu vida. A la misma vez, vamos a ver que hay otros personajes en la historia. Y cuando termine esta historia, vos vas a identificarte con alguno de ellos. Tal vez el personaje con el que vos te vas a identificar al final no sea Juan, sino sea Herodes. Un hombre gobernado por sus temores, deseoso de servir a sus propios apetitos y deseos, que va a terminar siendo el que va a ejecutar a Juan y rechazarlo. Herodías, la mujer sensual, manipuladora, que va a terminar usando a este hombre para sus intereses. Entonces, vamos a estudiar esta historia y el título que puse al mensaje de hoy es El rechazo cruel a un mensajero fiel. El rechazo cruel a un mensajero fiel. Esta historia es una historia muy triste, donde vas a ver a qué grado de bajeza puede caer el hombre en su pecado y en su rebeldía y en su rechazo al Evangelio. Porque es horrible lo que va a pasar con Juan. Pero vas a ver también del otro lado un hombre fiel
que se vuelven el patrón y el modelo de todos los que están viviendo para Cristo y siendo sus heraldos en este mundo. Entonces, vamos a leer del versículo 1 al 12. Dice así: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Qué tremendo. Es una de las historias más impactantes de esta clase de rechazo aberrante, la forma en la que sucedió. Pero vamos a ver entonces ese contraste, la oscuridad, la profundidad de la depravación, el rechazo cruel contrastado con el mensajero fiel. En primer lugar, el rechazo cruel a un mensajero fiel porque confronta con determinación el pecado. El rechazo cruel a un mensajero fiel porque confronta con determinación el pecado. Esta es la razón, la primera razón por la que vamos a ver que hay este rechazo de parte de Herodes. Herodes es el personaje principal de esta historia, es el protagonista. Y vamos a estar mirando a través de los ojos de Herodes esta situación, aunque vamos a hablar de Juan también. Así que vemos por qué Herodes va a rechazar a Juan. Y arranca la historia de esta manera: en aquel tiempo. Esta es la forma de Mateo de unir esta historia con lo anterior. No necesariamente porque fue algo inmediato, pero Juan quiere unir el flujo de pensamiento. Él quiere que nos acordemos del capítulo 13, del rechazo en Nazaret y ahora del rechazo de Herodes. Es parte del mismo bloque. Es todo algo que Juan quiere que lo pensemos juntos. Él quiere que pensemos en cómo el Señor está siendo rechazado por la nación. En aquel tiempo, y ahora se presenta este personaje, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Ustedes recuerdan que en Navidad nosotros hacemos mención de un Herodes, ¿no? Cuando Jesús nació y ¿se acuerdan que el rey manda matar a todos los niños que están en Belén? Ahí está el rey Herodes. Ese Herodes que aparece en el nacimiento de Jesús, lo conoce la historia como Herodes el Grande. No se le conocía como Herodes el Grande porque todos lo amaban, ¿no es cierto? Y era tenido como un gran hombre, porque fue el dictador más despiadado que Israel conoció, probablemente en la lista del ranking mundial, de la bajeza y lo tremendo que era este hombre. Herodes el Grande no nos sorprende que esté dispuesto a mandar a matar todos los bebés de un pueblo, porque él era esa clase de hombre. Él hizo las cosas más horribles que te puedes imaginar. No era amado. Todos temían a Herodes y odiaban a Herodes. Es por eso que Herodes, cuando murió, estaba a punto de morir, él hizo encerrar a todos los hombres más influyentes de la ciudad de Jerusalén. Los metieron en una habitación y dijo Herodes: cuando yo muera, la orden es que todos esos hombres sean ejecutados. Porque Herodes temía que cuando él muera todos celebren. Y él quería que la gente llore cuando él muera. Así que iba a matar a toda la gente que el pueblo amaba para que todos lloren el día de su muerte. Esta es la clase de hombre, es un desquiciado, ¿sí? Él hizo las cosas más aberrantes, mató a su familia, a sus hijos, sus esposas. Era un hombre tremendo, terrible.
Pero este hombre murió poco tiempo después del nacimiento de Cristo. Así que este hombre que estamos leyendo acá no es ese Herodes, es el hijo. ¿Sí? Este Herodes, después que murió, dejó su reino a sus hijos y lo separaron en tres. El que estamos leyendo es uno de los que tomó una parte del reino que había sido de su padre. Estos hijos no tuvieron la clase de autoridad que tuvo su padre, no tuvieron la influencia y el poder que él tuvo. Roma estaba en control de todo Israel y tenía un delegado que estaba en Jerusalén, Pilato, que estaba supervisando los asuntos de Roma. Pero Roma había puesto en tres regiones a estos tres hijos de Herodes para que administren esa región. Así que acá este es uno de esos Herodes. Es el mismo Herodes que va a aparecer en la escena de la crucifixión o antes de la crucifixión, cuando Jesús ahí en Jerusalén, ¿se acuerdan que Pilato no quiere condenarlo y le dice, Herodes está acá, anda y que él te juzgue? Porque dice, este varón es Galileo. Bueno, que lo juzgue Herodes, porque Pilato no quería hacerse responsable de la muerte de Jesús y justo Herodes estaba en Jerusalén. Y Herodes, como lo dice en ese relato, era el que estaba a cargo de supervisar Galilea y la zona de al lado, que se llamaba Perea. Entonces, este rey Herodes, este gobernante Herodes, era el gobernante de la región en donde Jesús creció. Pero Jesús no tiene mucha interacción con él. Solamente en dos oportunidades aparece. Aparece acá, en el relato de la muerte de Juan el Bautista, y aparece después en ese encuentro que tiene con Jesús, el único encuentro que va a tener. Así que Herodes escucha la fama de Jesús. Claro, para este momento todo el norte de Israel estaba revolucionado. Jesús estaba haciendo señales, gente venía de todos lugares, así que él sabe quién es Jesús. Él escuchó lo que Jesús hacía, lo que Jesús enseñaba, y él está intrigado por esto. Él sabe muy bien lo que está pasando ahí afuera. Pero el versículo 2 te llama la atención a la conclusión a la que llega Herodes. Él habla con sus discípulos, con los criados, con los esclavos de su casa y le dice, este es Juan el Bautista. ¿Cómo se le ocurre a un hombre adulto una cosa así, ¿no es cierto? Que este hombre que está haciendo todos estos milagros vaya a ser, como lo explica más adelante, Juan el Bautista que había resucitado de los muertos. Mateo no nos relata hasta este punto la muerte de Juan el Bautista, pero ahora esto que dice Herodes va a ser la oportunidad para que se nos cuente lo que había hecho Herodes. Entonces, ¿por qué Herodes está diciendo estas palabras? Bueno, Herodes había estado atormentado desde que mató a Juan el Bautista con la culpa de lo que él había hecho. Y el temor de que esto traiga un juicio sobre él. Como cualquier hombre que vive esclavo del pecado. El pecado te engaña, el pecado te ciega, el pecado termina llevándote a las cosas más aberrantes, pero ese pecado, a medida que vos caes, genera en tu corazón y en tu mente un fantasma, temores, culpas que arrastrás toda tu vida. Este hombre estaba marcado por esta presión en su mente y por eso él dice, es Juan el que está ahí. Y dice en la próxima, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Lo que cree es que los milagros que está haciendo Jesús son una evidencia de que este es un hombre sobrenatural. Pero en vez de creer que Jesús es el Mesías prometido, como él lo está predicando, él cree, no, tiene que haber otra explicación. Tiene que ser otra razón. Y entonces él piensa, es Juan que resucitó y por eso tiene este poder. En este comentario hay algo interesante. Herodes y toda la gente que le rodea a Herodes sabe que Jesús hace señales milagrosas que ningún hombre común puede hacer. Herodes no tiene duda de eso.
Solamente no sabe de dónde vienen y está diciendo algo totalmente absurdo, que él es Juan resucitado, pero él reconoce que Jesús está dando testimonio de ser un hombre movido por un poder sobrenatural. Y entonces esa situación de el temor de Herodes da lugar para que Mateo nos cuente lo que había pasado con Juan. Y ahí lo relata en el versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan. Él había sido el responsable por capturar a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. Hay un pasaje ahí en Lucas, capítulo 3, versículo 19 al 20, que hace un comentario sobre el encarcelamiento de Juan, y es este. Dice, entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades de Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Lo que Lucas nos dice es que encerrar a Juan en la cárcel fue como el pináculo de la maldad de este hombre. Este hijo de Herodes el Grande también había sido un hombre cruel, un hombre depravado, un hombre que había hecho cosas que todos veían, aún en una cultura pagana, en una cultura sin moral, todos lo veían como un hombre completamente corrupto e inmoral. Pero acá Lucas dice lo peor que él hizo. La cúspide, el clímax de todas sus maldades fue el rechazo al mensajero de Dios, que se mostró en este acto, encarcelarlo y después ejecutarlo. Ya hemos hablado en otras ocasiones que este mundo es culpable de toda clase de pecados. Pero el pecado más grave delante de Dios es el pecado de la incredulidad. Porque en el pecado de la incredulidad, el hombre está escupiendo en el rostro de Dios. Un Dios de amor que dio a su Hijo para salvarle, que pagó el precio por sus pecados y que con amor le llama a venir a Él. Y el hombre le da la espalda para mantenerse en su rebeldía. Este acto de incredulidad, este rechazo al mensajero de Dios, es el peor pecado que este mundo conoce. Entonces, dice el versículo 3, que Herodes había prendido, encadenado y encarcelado a Juan. Y nos dice por qué había metido preso a Juan. Y aquí es donde quiero llegar en este primer punto, cuando dije que él va a rechazar al mensajero de Dios porque confrontó determinantemente su pecado. Y acá nos va a explicar Mateo cuál había sido este pecado. Dice que Herodes metió preso a Juan por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Mateo no cuenta los detalles porque espera que la gente de esa época los conozca. Esto había sido algo tan público, había sido algo tan conocido por todos que no necesita explicación. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, la familia de Herodes era una familia corrompida y sumamente inmoral. Y hay una familia disfuncional en muchas formas, una familia con padres de un matrimonio, esposos mezclados, es una familia toda así enredada. Pero lo que había pasado con este Herodes es que en una visita a su hermano Felipe, él había conocido a la esposa de su medio hermano Felipe, y esta esposa de su medio hermano Felipe era también su sobrina. En ese encuentro se enamoraron y planearon cada uno dejar sus matrimonios. Entonces Herodías dejó a Felipe, su esposo, y Herodes dejó a su esposa anterior y se unieron en un nuevo matrimonio. Este acto, aún para esa sociedad, era algo aberrante. No solamente porque rompieron estas relaciones, sino por el incesto. Se estaba casando Herodes con una familiar, o sea, era hija de su hermano, lo cual en todas las culturas antiguas era visto como algo aberrante. Entonces, lo que describe acá
Es la clase de hombre que es Herodes y los pecados que él estaba cometiendo. Cuando dice que es por causa de Herodías, la hace a Herodías responsable por estos pecados también. Y lo que está mostrando este pasaje es el mismo principio que Proverbio nos habla acerca de la lujuria y la inmoralidad. Cuando nosotros vemos al hombre pecar en la lujuria, es lo que está a ras de suelo. Pero atrás están las mujeres que están manipulando al hombre y usándolo como sus víctimas. El hombre es visto ahí en Proverbios como el buey que es llevado al matadero. Es el ave que es traspasada por la flecha. Y cuando vos mirás el resto de la historia, vos ves a Herodías de esta manera. Herodes es un hombre hundido en el pecado. Pero atrás de Herodes hay otro nivel de pecado. Hay una mujer que está manipulando a este hombre y buscando sus propios intereses. Entonces aún esta unión ilegítima tuvo a Herodías como protagonista principal. Por causa de Herodías, y fíjate cómo la llama, es Herodías, mujer de Felipe. Lo que está haciendo Mateo es diciendo que aunque Herodías se divorció de Felipe y Herodes se divorció de su esposa, y aunque se habían unido en matrimonio, este matrimonio era un matrimonio ilegítimo. Era ilegítimo al punto de que Mateo no dice esta mujer, Herodías, es la esposa de Herodes. Es una esposa que fue hecho en pecado, pero es la esposa de Herodes. No dice la esposa de Herodes, dice es la esposa de Felipe. Aunque estaba con Herodes, esta mujer era la mujer de otro hombre. Este es un testimonio bíblico de la profundidad de la unión matrimonial. La unión matrimonial no se deshace simplemente porque yo me uní a otro, legalmente o sin papeles. La unión matrimonial es permanente. Y por eso, aunque Herodías está con Herodes, ella es la mujer de Felipe. Y este es lo que Mateo está señalando acá. Y es la mujer de su hermano, está señalando este pecado de incesto. Así que, ¿cuál es el problema? ¿Por qué meterlo preso a Juan por sus pecados? Sus pecados, él no tiene problema de mantenerlos, ¿no? La gente ahí puede decir lo que quiere, pero el problema fue lo que Juan se atrevió a hacer. Y es la próxima frase, dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Tenés que entender de que como mensajero de Dios, tu mensaje choca con los deseos de este mundo. Acá hay un hombre que cree poder vivir como él quiere. Cree poder agarrar a esa mujer y hacerla su esposa porque él es el rey. Así que él está viviendo para sus propios deseos depravados. Pero como pueblo de Dios, nosotros fuimos llamados a señalar el pecado del mundo que nos rodea. Nosotros no fuimos llamados a pasar desapercibidos en una cultura de corrupción sin levantar la voz para no crear incomodidad. Nosotros fuimos llamados a ser voceros de Dios que confronten a este mundo con su rebeldía. Porque ¿cómo el mundo se va a arrepentir si no le mostramos el pecado en el que están? ¿Cuál era el mensaje de Juan? ¿Cuál era su predicación? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo podés predicar un mensaje de arrepentimiento fiel sin señalarle el pecado a las personas? Es imposible. Hoy parece que es políticamente incorrecto señalar el pecado, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de mantener la armonía. Y en los ámbitos familiares, sociales, guardamos silencio frente al pecado abierto de nuestro entorno. Ahora, claro, nosotros no estamos queriendo lastimar a la gente. Hablarles del pecado es un acto de amor. ¿Cómo la persona va a ser librada del pecado si nadie les confronta con el pecado? Si se siente cómodo con el pecado, si mantiene el pecado naturalmente. Entonces, lo que estamos haciendo no es salir con una espada a cortar cabezas por todos lados. Lo que estamos haciendo
es en amor, hablando la verdad, que va a exponer y va a incomodar a personas en medio de su pecado. Entonces, yo recuerdo que creciendo y aún hasta tiempos recientes, situaciones, por ejemplo, el Señor usa, ha permitido que en el contexto de nuestra familia, del lado de mi papá, hayamos tenido muchas oportunidades de compartirles el Evangelio y oramos por su salvación. Pero muchos de ellos viven una vida de pecado abierta. Y me acuerdo, por ejemplo, sobrinos de mi papá que lo invitaban a mi papá a ir a su boda. Una boda de una relación que no buscó a Dios en ningún momento. Una boda de una relación, ¿no es cierto?, que se vivió en inmoralidad todo este tiempo y que aún en el momento de la boda se va a celebrar algo que no representa el diseño de Dios para el matrimonio y la vida que Dios demanda del matrimonio. Y entonces mi papá diciendo, no voy a ir. No voy a ir porque no puedo avalar esta relación pecaminosa. Y me acuerdo de mi papá de forma muy valiente decirle, ¿por qué no va a ir? No va a ir porque Dios no aprueba esto. Yo no puedo casarlos porque decir que Dios les bendiga sería avalar su pecado y no confrontarles con una vida de rebeldía que le está llevando al infierno. El pueblo de Dios todo el tiempo está chocando con una cultura que se ha acostumbrado a pecar y que no tiene voces que les señalen el pecado y que les estén llamando a arrepentirse de su pecado. Ahora, esto no es la realidad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue llamado a ser como Juan el Bautista, un hombre que puede confrontar al mundo con la realidad para llamarles a la conversión. Ahora, vos tenés que buscar la sabiduría de Dios para entender los contextos, sin duda, pero tenés que entender que esta es tu función. La luz incomoda. Por eso es que los hombres quisieron deshacerse de Cristo cuando la luz se reflejó. La sal irrita. El Hijo de Dios no pasa desapercibido. Y acá está Juan el Bautista. Él va a ser encarcelado porque él le va a decir a este rey, no te es lícito tenerla. La expresión cuando dice ahí, porque Juan le decía, está en un aspecto del verbo que muestra continuidad. Le decía continuamente. Esto no fue una sola situación. Este es un mensaje que se repite y que crea cada vez más presión e incomodidad. Le decía continuamente. ¿Y qué le decía? No te es lícito tenerla. Vos también estás bajo la ley de Dios. Nadie es la voz final. Nadie se maneja como quiere en este mundo. Todos somos responsables, todos vamos a rendir cuenta. Y vos rompiste la ley de Dios. Ahora, lo que él le está diciendo no debería haber sido algo tan extraño. La ley de Dios prohibía el casarse con una hermana, con un padre, con una sobrina, el incesto. Entonces, Juan le está diciendo algo que es abierto, es algo público, es lo que la palabra de Dios dice y ahora yo se lo estoy diciendo a él. Él no tiene nada personal contra Herodes, él le está predicando la verdad de la palabra de Dios. Ahora, nosotros sabemos que Juan es un hombre que es caracterizado por su valentía y su disposición a hablar sin vueltas y para confrontar a las personas con su pecado. ¿Se acuerdan en el capítulo 3 cuando estudiamos a Juan cuando arrancó su ministerio y empezó a predicar vestido de piel de camello con el cinto de cuero y se para en el desierto y ¿qué predica? Arrepiéntanse. Y vienen los fariseos y los escribas y él que les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, Juan es un hombre que confronta al pueblo con el pecado. Y él no confronta solamente a las personas que él puede manejar. Él es un heraldo de Dios. Él no puede elegir a quién predicarle este mensaje.
Entonces, él se los predicó a todos de la misma manera. Él le predicó al gentío: arrepiéntanse y abandonen sus pecados. A los líderes religiosos: arrepiéntanse y abandonen sus pecados. A los líderes políticos: arrepiéntanse y abandonen sus pecados. Él es un hombre que no teme al hombre, sino teme a Dios. Y como él teme a Dios, él no le mira el rostro a los hombres. Él no le importa quién es la persona. Él no le importa la cara que esté poniendo. Él no le importa la influencia que tenga, porque él le va a rendir cuenta a Dios por su mensaje. Él es el heraldo de Dios. Él tiene que ser fiel a Dios. Así que este es el mensaje que Dios le dio para predicar: arrepiéntanse. Y si me dio el mensaje de arrepiéntanse, ¿por qué pecado se va a arrepentir? Él nos empieza a señalar: este pecado, este pecado, este pecado. Y a Herodes, ¿se acuerda que la gente cuando se arrepentía y venía a bautizarse, venían confesando sus pecados? O sea, decía: sí, lo que dice Juan es verdad. Yo soy un pecador, pequé en esta forma, esta forma, esta forma. Confesaban y eran bautizados. Y ahora Herodes, Juan le está diciendo: este pecado está. Y este pecado es por el cual estás bajo la ira de Dios. Abandonalo. Vení a Cristo. Bautízate, arrepentite y el Señor te va a salvar. Pero Herodes no lo tomó muy bien. La valentía de Juan se volvió la ocasión, pero la razón por la que Juan va a terminar en la cárcel no es por su valentía, sino que es por el rechazo de este hombre al mensaje del Evangelio. Tal vez podríamos pensar un poquito en este tema: ¿cómo respondemos nosotros al mensaje del vocero de Dios? Vos entendés que este mensaje viene de parte de Dios y que es la gracia de Dios que te llama a abandonar tu pecado y a venir a Él. O vos te resentís porque tu Dios es el pecado. Y entonces estás dispuesto a hacer lo que sea para silenciar esa voz y poder mantenerte en esa vida de pecado. Esto es lo que Herodes va a hacer. Él le va a poner preso. Pero no solamente el rechazo cruel a un mensajero fiel es porque confronta con determinación el pecado, sino que también es porque el temor a los hombres controla el corazón. Este sería el segundo punto. Porque el temor a los hombres controla el corazón. Entonces, por reaccionar contra Juan, Herodes lo mete preso. Pero la ejecución de Juan no va a ser por el mensaje de Juan, sino que va a ser por otra razón. Va a ser por el temor a los hombres. Mira cómo lo describe en el versículo 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. Qué contraste asombroso. Por un lado, tenés a Juan, que está en una cárcel, pero él es el hombre que tiene absoluta libertad. Él dice lo que tiene que decir, sin importar a quién va a ofender o de qué manera esto va a repercutir sobre él. Porque él teme a Dios y él es libre para buscar un solo objetivo: la aprobación de Dios. Herodes, por el otro lado, está libre, él es el rey, pero es esclavo. Es esclavo de la opinión de las demás personas. Porque para poder mantener su reino, para poder mantener sus deseos, para poder mantener su influencia, él necesita del apoyo de las personas. Así que él se encuentra con un problema. Él quiere matar a Juan, pero no puede hacerlo. Juan hace lo que tiene que hacer. Herodes no puede hacer lo que cree que tiene que hacer, porque él está entre este dilema: si yo mato a Juan, se me va a volver todo el pueblo en mi contra. Juan es famoso. Juan es tenido como un profeta. Así que voy a perder influencia, voy a perder mi posición. Este hombre está dominado por el temor a los hombres. Y el temor a los hombres está alimentado por el deleite personal, por la búsqueda de mis propios deseos y mis propios objetivos, mi propia gloria, mi propia influencia. Eso es lo que alimenta el temor a los hombres. Entonces, él no podía matarlo a Juan porque tenían a Juan por profeta. Mira, a Herodes no le importaba si Juan era profeta o no. Lo que le importaba era que la gente lo tenía como profeta.
Él no está preguntándose, ¿será verdad lo que Juan está diciendo? ¿Será que viene de parte de Dios? ¿Será que me tengo que arrepentir y abandonar mi pecado? Él no está pensando en su relación con Dios. Él está solo pensando en esto. ¿Cómo va a impactar esto mi vida? ¿Saben que hay muchas personas que cuando escuchan el mensaje del Evangelio no están pensando, ¿es esto verdad o no? ¿Saben lo que está pensando? ¿Cómo va a impactar mi vida si yo acepto esto? ¿Qué voy a perder? Voy a tener que empezar a ir los domingos a la iglesia, ¿no? Y yo juego a la pelota todos los domingos a la mañana. Así que no me importa si es verdad el mensaje del Evangelio. Lo que me importa es cuánto va a afectar. ¿Qué va a pasar con mi esposa? Ella no va a querer seguir a Cristo. Esto va a poner tensión en el matrimonio. ¿Qué va a pasar? Voy a tener que ahora obedecer la palabra de Dios y voy a tener que dejar un montón de cosas que yo disfruto hacer. Y este es el dominio que tiene el pecado sobre el corazón, que ciega a una persona a la verdad del Evangelio y le endurece para rechazar al mensajero de Dios. Y acá está Herodes. Él es preso de sus deseos. Está dominado por el temor a los hombres. Ellos tienen a Juan por profeta, entonces no lo puedo matar. Versículo 6 va a mostrar la situación en donde al final sí lo va a matar a Juan. ¿Pero por qué lo va a matar a Juan? No lo va a matar a Juan porque él quiere matarlo a Juan, sino que de nuevo lo va a matar a Juan porque no le queda otra que matarlo a Juan. Entonces, no lo puede matar a Juan cuando quiere matarlo y no puede no matarlo cuando no quiere matarlo. Porque él es esclavo del temor a los hombres. Fíjate esta situación, el versículo 6. Cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Esta es una imagen pervertida, horrible, ¿no? Pero fíjate, lo primero que habla es del cumpleaños de Herodes. No tengo nada contra los cumpleaños, pero cada vez que aparece en la Biblia el concepto de cumpleaños, aparece en un contexto de perversión, de rebeldía. Yo veo algo valioso en los cumpleaños. Personas que aman muestran cariño y es algo precioso. Pero fácilmente eso se puede convertir en una oportunidad para que el cumpleañero se cree el centro del universo, ¿no? Y él piense que el cumpleaños es la oportunidad para satisfacer todos sus deseos. Y en el cumpleaños caemos en el pecado de la gula, caemos en el pecado del orgullo, y el cumpleaños se vuelve algo anticristiano, algo que no refleja los principios bíblicos en lo absoluto. Los judíos no celebraban los cumpleaños, ¿sí? No es pecado celebrar cumpleaños, pero tenés que entender que el cumpleaños de Herodes fue el entorno en donde un hombre absorbido por sus propios deseos, entregado a la glotonería y al pecado de la sensualidad, terminó cometiendo uno de los errores más grandes de toda su vida: dejarse llevar por la situación y rechazar al mensajero y ejecutarlo. Entonces, fíjate, el cumpleaños va a ser el contexto, este momento donde él está pensando en sí mismo. La forma en la que se le celebraban en los cumpleaños en ese momento va a ser la ocasión también, porque no solamente había alcohol, sino que era una fiesta sensual en donde, especialmente en estos niveles donde estaban los reyes o los nobles, se traía bailarinas para seducir a los hombres. Lo extraño de esta situación es que la bailarina no es cualquier esclava que se la ponía en esa situación, usualmente para aprovecharse de ella, sino que era la hija de Herodías, era la princesa. Y el hecho de que la princesa esté en la sala haciendo estos bailes representaba para este hombre una adulación. Mirá lo importante que soy. Mirá lo importante que es la fiesta. Mirá el honor que me están dando en frente de las demás personas, de mis demás amigos. Entonces esto, que era algo horrible, se volvió en una adulación que agradó a Herodes. Este concepto de agradarse a sí mismo, yo recién lo explicaba cuando describía lo que es el cumpleaños. Hay un peligro grande en esto, ¿no? La Biblia usa esta palabrita, yo agarré y me fijé, bueno, a ver el Nuevo Testamento cuándo aparece la palabra agradar. Y la palabra agradar aparece en forma positiva para hablar de el Hijo de Dios no se agrada a sí mismo, sino que agrada a otros. Y por eso cede, por eso busca el bien de otros. El Hijo de Dios busca agradar a Dios todo el tiempo con todo lo que hace. Entonces el deleite de Dios. Y es más,
el Nuevo Testamento habla de que el creyente no se agrada a sí mismo. Entonces, la vida del Hijo de Dios es una vida en donde Dios nos llena de su favor. Hay gozo y deleite, sin duda, pero el enfoque de mi vida no está en usar lo que Dios da para un deleite egocéntrico, sino que el deleite del Hijo de Dios es un deleite de adoración. La diferencia de Herodes, que está en esa fiesta pagana, sensual, llena de todos estos lujos, pensando en sí mismo y alimentándose aún del cuerpo de esta niña, que en esta edad, en este momento tenía probablemente 12, 13 años, bailando delante de él y de todos estos hombres. Entonces, se sintió tan adulado por la situación que dice en el versículo 7, por lo cual, le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Esto era algo común en el mundo antiguo. ¿Y a qué se refiere esto de darle todo lo que pedía? Bueno, los reyes encontraban un sentido de importancia al ver a sus súbditos depender de ellos. Entonces, cuando un súbdito dependía del rey, pidiéndole al rey algo, mostraba el poder del rey, la autoridad del rey. Entonces, cuando un rey le decía a un súbdito, pedí lo que quieras, lo que le estaba diciendo es, yo soy el que manda, yo soy el grande y te puedo dar todo. Yo soy el que va a satisfacer tu vida, el que va a llenar todos tus deseos, el que puede darte todos tus sueños. Yo soy tu Dios. Y la persona que le estaba pidiendo al rey se estaba inclinando a él y le estaba diciendo, sí, vos sos mi Dios, esto es lo que te pido. Entonces, esto es lo que Herodes está haciendo. Pedí lo que quieras, yo te lo voy a dar. Qué necio. Porque sus palabras van ahora a traer una trampa. Ella, dice el versículo 8, instruida primero por su madre. Y acá ves, atrás de la escena, quién está manejando todos los hilos. La misma mujer que había conquistado a este hombre y había terminado llevando la situación a esta separación doble y unión. Ahora esta mujer no se contenta con esto. Esta mujer quiere todo. Esta mujer quiere el dominio, quiere la influencia. Y lo que se interpone entre ella y su objetivo es este profeta que está convenciendo a su esposo. Y esta mujer evidentemente está viendo un peligro que tal vez se refleja en el temor o en la tristeza que va a mencionar después. Herodes ya no quería matarlo a Juan. Entonces esta mujer ahora ve en Juan un peligro. Y entonces, pudiendo pedir cualquier cosa, ella no va a pedir la mitad del reino, va a pedir todo el reino. Esta mujer piensa, sacando a Juan al costado, yo manejo todo, ¿sí? Así que instruye a su hija, y este es el pedido. Dame aquí, acá, en medio del banquete, frente a todos tus invitados, en este mismo momento, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. Muy astuta esta mujer, no quiere que a Herodes se le pase la borrachera, no quiere que a Herodes se le pase la lujuria que le está controlando. No quiere que piense bien su decisión, quiere que tome una decisión inmediata y que se cumpla. Entonces, ahora, acá, quiero que vayan, le corten la cabeza y me la traigan como si fuese a hacer un postre, servido en una bandeja, como un manjar frente a todos, como una muestra, ¿no es cierto?, de la victoria sobre este enemigo. Entonces, el rey se entristeció. Esta tristeza no es la tristeza de un hombre que ha creído el mensaje de Juan el Bautista. Es una tristeza de un hombre que está manejado por sus deseos y que esa impotencia de tener todo lo que él desea le genera esta sensación de inconformidad constante. Él está entristecido porque ahora él no quiere matar a Juan. Y le entristece la presión que viene. Tal vez le entristece otra cosa. Él antes no podía matar a Juan porque la gente creía que Juan era un profeta. Entonces tal vez él ahora se da cuenta, metí la pata,
Porque le dije a esta mujer que le iba a dar cualquier cosa, pero si lo mato a Juan, ¿qué va a pasar con mi reino? Él no está preocupado por Dios, no tiene temor a Dios, él está absorbido con sí mismo. Pero este es un hombre triste. Lo tiene todo, se entrega al placer, pero está dominado por sus deseos, que le llevan a todas estas malas decisiones, una vida totalmente agobiada por el pecado. Él se entristece. No le duró mucho la felicidad del vino o la lujuria. Y ahora la última expresión, mirá, yo te decía, está dominado por el temor a los hombres. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diese. Así que este hombre que se cree en control está totalmente dominado por otros. ¿Qué es lo que ellos quieren? Eso es lo que voy a hacer. Así que él les hizo esta promesa y no quiere quedar como el que no cumple sus promesas. No quiere quedar como el Dios que no puede satisfacer a sus súbditos. Él quiere seguir este juego. Así que él está presionado entre su amor por el reino y su amor por la lealtad de estas personas, su apariencia frente a sus amigos. Entonces, versículo 10, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Así que este gran profeta, el más grande de todos los profetas, ahora su cabeza va a ser traída en un plato en medio de un banquete de lujuria y de inmoralidad por un rey pagano. Y ahí está el siervo de Dios, su cabeza en medio de todos ellos. Esta imagen te choca un poco, porque vos pensás, ¿no pudo Dios proteger a su mensajero? Así es como lo tratan y Dios no hace nada. Dios va a dejar que la gente se burle de su mensaje, rechace y mate al mensajero. ¿No es esto injusto? ¿No es Dios poderoso? Claro que lo es. ¿Y por qué Juan está muerto ahora? ¿Por qué fue ejecutado de una forma tan vil? Bueno, ahí en Apocalipsis, en el capítulo 11, hay un relato que quedó en mi mente desde la época donde estudiamos Apocalipsis. Y es el relato de los dos testigos que van a ser usados por Dios durante el tiempo de la tribulación para traer un gran avivamiento en el mundo. Son dos hombres que van a hacer grandes señales. Y ahí en el capítulo 11, el versículo 5, cuando se está describiendo a estos hombres, se dice así: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. No sé si alguna vez te preguntaste, ¿cuál sería el mejor superpoder que podrías tener? Si pudieses elegir entre todos los superhéroes, ¿cuál sería el mejor superpoder que puede haber? Y no sé si algunas veces te ocurrió que el correcaminos sería el mejor superpoder. Este sería el mejor superpoder. El mejor superpoder sería que cualquiera que me intenta matar, como el coyote, todo lo que le pasa, todo lo que intenta hacer, le pasa a él. Entonces él levanta, ¿no es cierto?, una pesa para que se le caiga encima al correcaminos, no se le cae el correcamino y él se cruza y le cae arriba a él, ¿no es cierto? Todo lo que le quiera hacer el correcamino le pasa a él. Sería el mejor superpoder, ¿no? Serías invencible. Ya no importa cuánta fuerza tenés, porque cuanto más fuerza tiene el otro, peor va a morir el otro, ¿no es cierto? Porque todo lo que te quiere hacer le va a pasar a él. Entonces, mirá, al final de los tiempos va a haber dos hombres predicando en este mundo con este superpoder. Todos los que planeen hacerle algo a estos hombres, le va a pasar a ellos lo mismo que planean. Son invencibles, indestructibles. Dos voces solitarias predicando y todo el mundo queriendo matarle. Un mundo que, para nuestro tiempo, fíjate, tiene todas las tecnologías, tiene todas las armas, tiene toda la inteligencia, tiene toda la comunicación y no pueden matar a dos hombres. No los van a poder matar porque Dios los va a proteger. Y este es el principio. El Hijo de Dios es invencible, completamente invencible por ningún poder de este universo hasta que hayan cumplido la tarea que Dios tenía para ellos. Porque en el versículo 7, eso dice el versículo 5, pero el versículo 7 dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos
y los vencerá y los matará. Van a morir estos dos testigos. Pero no porque hayan sido vencidos, no porque Dios haya fracasado, sino porque ellos cumplieron su misión, tal como Juan el Bautista, que dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Su ministerio se cumplió, Él fue fiel y el Señor le guardó hasta ese momento. Y no solamente el Señor le guardó hasta ese momento, y ahora Dios va a permitir su muerte, pero su muerte va a servir para los propósitos de Dios. Porque aún la muerte de sus hijos no es una victoria del enemigo, es una herramienta de Dios para sus propósitos de salvación en este mundo. Mirá cómo termina ahí en el capítulo 11 de Apocalipsis, en los versículos que siguen. Dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre todos los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Dios va a vindicar a sus siervos. En ese futuro, esto está relatando algo que va a pasar un día cuando el Señor venga. Estos 2 hombres van a ser ejecutados y van a resucitar 3 días después y van a ascender al cielo a la vista de todos. Y el Señor va a vindicar su ministerio y su obra y todo el mundo va a saber que eran hombres de Dios. Satanás no gana, nunca gana. Ni siquiera cuando logra matar al Hijo de Dios. Porque la muerte no es el final, es ese comienzo para una vida de todos los frutos de ese servicio fiel de este hombre. Es entrar en donde está su esperanza, esto es lo que él deseaba. ¿Qué es lo que le puedes quitar al hombre de Dios? Si la muerte es lo que le va a dar todo lo que su corazón anhela. Y un día el Señor va a vindicar a estos hombres. Y el Señor va a mostrar la hipocresía, la necedad, la locura de este mundo que rechazó el Evangelio. Entonces, claro, ahí están todos los nobles celebrando y la cabeza de Juan sobre esa bandeja. Pero no te confundas. No pienses que el reino está perdiendo. No pienses que está fracasando. No pienses que está frenando la obra del Señor. Para nada. El Señor está cumpliendo sus planes y sus propósitos. Y aún la muerte de Juan va a ser parte de la herramienta de Dios para establecer su reino. ¿Se acuerdan cuando Jesús le contó las parábolas? Y les dijo, tranquilo, es normal. El reino de los cielos se establece de esta manera. Ellos nunca hubiesen pensado que te corten la cabeza es una forma de avanzar el reino de Dios. Pero así es como avanza el reino de Dios. Con mensajeros valientes y fieles que están dispuestos a hablar la verdad, y aún su muerte va a ser la herramienta que Dios va a usar para cumplir su plan de redención. Entonces se la entregan y ella a su madre. El versículo 12 es un cierre alentador dentro de toda esta historia, porque no la deja ahí Mateo. Él dice, entonces llegaron sus discípulos. Estos son hombres que habían creído en el mensaje de Juan y que acaban de ejecutar, le cortaron la cabeza a su maestra. Este sería el momento para desaparecer del mapa, ¿no? Este sería el momento para que nadie sepa tu relación con este hombre. Y ellos son hombres valientes igual que Juan. Y vienen a Herodes, al que había cortado la cabeza de este hombre, y le piden que dejen enterrar el cuerpo de su maestra. Herodes está tan cargado de culpa, él no quería matarlo a Juan, que ahora está atado por su culpa de permitir que ellos hagan esto, ¿no? Así que se lo permite. Y ellos agarran ese cuerpo sin cabeza y lo llevan a un sepulcro y lo entierran. Y después van a Jesús y dan la noticia. Ellos conocen la relación que había entre Juan y Jesús, entienden el lugar que Cristo tiene, así que ellos van y dan este reporte reconociendo ahora la autoridad de Cristo. Él es el Mesías, él es a quien apuntó Juan, así que él es el que tiene que saberlo.
Así que lo que vimos en esta historia fue este rechazo cruel a un mensajero fiel. Y yo te decía al principio que quería que pienses en estos personajes para tratar de identificarte con ellos. Y mi pregunta era, ¿a quién te pareces? Primero, ¿ves en tu corazón las marcas del resentimiento al mensajero de Dios por amor a tu propio pecado? ¿Vos ves que estarías dispuesto a rechazar al mensajero para proteger tu pecado? ¿Deseas ser corregido y rescatado del pecado? ¿O estás resentido con los que te dicen eso es pecado? Eso es lo que Herodes hizo. Eso es lo que marca el mundo rebelde. Esto es algo que te debe alarmar, porque el pueblo de Dios entiende que la santidad es su meta más alta. Y cuando alguien viene a señalarte el pecado, vos ves atrás de eso el amor y la gracia de Dios. El amor de esta persona que está dispuesta a poner en riesgo su amistad con vos, que está dispuesta a poner en riesgo las consecuencias que podrían venir sobre él para servirte con lo que vos más necesitas, una advertencia, un llamado a arrepentirte y abandonarlo. ¿Cómo ves esa confrontación? ¿Cómo responde tu conciencia frente al mensaje de parte de Dios? Lo segundo, en relación a cómo Herodes respondió, ¿ves las marcas de la cobardía que te llevan a temer más a los hombres que a Dios? Cuando hablaba yo de cuáles son los cálculos que haces a la hora de pensar voy a responder o no al mensaje del Evangelio, ¿tienen que ver más con proteger tus intereses o tienen que ver con ser fiel a Dios? ¿Tienen que ver más con cuánto va a afectar tus relaciones o lo que otras personas piensen? ¿O tiene que ver con el agradar a la única persona a quien interesa agradar? Es el que vamos a rendir todos cuenta al Señor. Entonces, te estás frenando de seguir a Cristo, te está frenando de seguir a Cristo el precio que tendrás que pagar y el rechazo que recibirás de los que te oyen. Entonces, tal vez buscar y ver si hay algo que te parece a Herodes. Pensé en Herodías ahora. Yo te decía, esta mujer que tiene estas ambiciones de poder, de control, de influencia. Entonces, cualquiera que pone en riesgo ese reino, mi pequeño reino, se vuelve una amenaza. Y entonces lo que sale a defender con toda su vehemencia no es otra cosa más que su influencia, su poder, su lugar. La actitud de Herodías ha hecho mucho daño en el pueblo de Dios históricamente. O ves las marcas de un siervo fiel que refleja la determinación de Juan en un mundo oscuro y hostil. ¿Qué valor incalculable tienen estas personas que no desean nada más en este mundo, más que solamente ser fieles al Señor? Me acuerdo cuando Juan Knox, oraba a Dios que Él le permita sacudir toda Europa y Escocia especialmente, toda Escocia con el Evangelio. Y él pedía específicamente 100 hombres que no deseen nada más en este mundo que ser fieles al Señor. Que sean heraldos como Juan, que no le teman al hombre, porque el hombre no le puede quitar nada de lo que ellos aman. Que le teman a Dios y que sean fieles heraldos de Dios. Le decía, Señor, dame esos 100 hombres y toda Escocia va a ser transformado. Tal vez no hacen falta 100, un puñado de hombres, un puñado de mujeres que amen a Dios de esa manera y que sean fieles al Señor. El Señor puede usarlos para trastornar una nación entera. Entonces, el hombre que vive para los placeres de este mundo demuestra su necedad, ya que al morir, a sí mismo muestra verdaderamente vida, pero si él sigue las cosas de este mundo, su muerte va a ser segura, como pasó con Herodes. Entonces, tal vez como pregunta, si te pones en el lugar de Juan, es preguntarte, ¿estás dispuesto vos a hablar la verdad en amor? ¿Estás dispuesto a ser un vocero de Dios?
a hablar de lo que es políticamente incorrecto en este mundo, a decirle a este mundo que está viviendo en pecado, no te es lícito vivir de esa manera. Y vas a rendir cuenta a Dios por ese pecado. Y vas rumbo al infierno por ese pecado. La gracia del Señor hoy se extiende. Arrepentite de ese pecado. Abandonalo. Abrazate a la gracia. El Señor te va a perdonar. Seguilo a Cristo. Él te va a dar vida. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Esta sería una muestra de amor. Aunque el mundo piensa que amar significaría no decir nada incómodo, es todo lo contrario. Si realmente amamos, vamos a advertir, vamos a llamar, vamos a hablar como heraldos de Dios. Oramos y terminamos. Padre, tú a través de tu palabra expones todo nuestro corazón y como si fuese a hacer una radiografía, se dejan ver inmediatamente las cosas más profundas, las motivaciones, los pensamientos. Y tú nos haces entender por qué el mundo rechaza el Evangelio, por qué el mundo nos rechaza a nosotros. No es que nos odian a nosotros, odian a Cristo, odian el mensaje, odian que les mostremos su pecado, odian que les llamemos a abandonar el pecado cuando eso es lo que ellos desean. Odian que le pongamos en contra de sus intereses y de las personas que ellos aman y a quienes buscan. Odian, Señor, que les llamemos a abandonar a todos sus ídolos. Y por eso nos odian a nosotros. Y por eso nos persiguen y nos atacan. Señor, nosotros estamos en una parte del mundo y en una época en donde no hemos visto a nuestro alrededor esta clase de persecución. Pero tal vez mientras pasábamos por esta historia, podíamos imaginarnos en los zapatos de Juan y ver nuestra cabeza en esa bandeja. Y nos preguntamos, Señor, ¿estamos dispuestos a hablar la verdad en amor? A ser fieles como heraldos tuyos. Ayúdanos, Señor. No queremos ser Herodes. No queremos traicionar al mensajero de Dios y ejecutarlo solamente para mantener nuestra comodidad, nuestro reino. Queremos más bien que nuestra cabeza esté en ese plato, si es que tu voluntad así lo quiere, para que tus propósitos se cumplan en este mundo y veamos, Señor, de ti la aprobación y recibamos de ti el consuelo y recibamos de ti el premio eterno. Danos, Señor, una perspectiva correcta del reino. Ayúdanos a aceptar la dificultad del reino y no resentirnos contra ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.